por este tiempo, esta mañana, cerrando el campamento, con ganas de irse. ¿No? ¿Sí? Sí, ya se está acabando todo. Y bueno, esperamos siempre que podamos nosotros sacar provecho de un evento, una actividad como esta y ser edificados en todo sentido. Esperamos que nuestra vida, de una u otra forma, Dios haya usado para poder edificarle, hablarle por medio de su palabra. Y es un placer entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 37. Quisiera que me acompañen al Salmo 37. Y como conclusión a todas estas enseñanzas de estos días de campamento, pensamos en este pasaje y en dos más que compartiremos hoy. Salmo 37, versículo 3 al versículo 7. Salmo 37, 3 al 7. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a orar. Dios, a ti las gracias por darnos todos estos días que tuvimos de campamento, hoy cerrando el último día. Hoy, Señor, teniendo en ti, Señor, la gracia de poder haber hecho todo hasta aquí, Señor, de la manera y la forma que tú quisiste. No sé si los objetivos, no sé si las metas, Dios, nuestras han sido alcanzadas, pero creo, Dios, que tú has obrado en este lugar y te agradecemos por eso. Y creo, Dios, que tu palabra ha hecho obra también en cada vida, en cada corazón, y esperaría y espero y oro ahora para que también lo haga una vez más con el mensaje de este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando pensamos en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay dos cosas que creo que a veces podemos llegar a pasarnos al otro lado, y sería un extremo. Y es pensar que si es verdad que todo se puede, si es verdad que Dios nos puede ayudar a hacer todas las cosas, que no hay tarea difícil, como dijimos anoche, y que todo lo podemos lograr en el camino del Señor. Pero por ahí hay ahora mismo una corriente que ustedes habrán escuchado de iglesias hablando de declarar, hablando de que uno, si lo cree, todo lo puede conseguir. Y tiene que ver con profesiones o palabras de fe, palabras de profesión, de declaraciones. Y dice: decláralo, si usted lo declara lo va a tener, si usted lo declara lo va a lograr. Y usted tiene solamente que tener fe, y tiene que ver con la fe, porque el Señor dice que todo lo que pedimos nos va a dar, y nos dice, y nos vienen diciendo así. Entonces nosotros decimos: sí, es la Biblia. Son versículos bíblicos y es verdad, dice: pedí y se os dará. Y dice la Biblia que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos hacer que este monte se levante y sea echado al mar y se va a hacer. Y uno dice: bien, creo que sí. El Señor dijo: le daré potestad sobre los demonios, le daré potestad sobre todo, y podrás hacer cosas mayores que las nuestras. Y entonces vienen estos predicadores hoy a decirnos: todo lo puedes hacer. Y es cuestión entonces de un poder sobrenatural que va a venir en ti, y no hay nada imposible que lo puedas hacer. Y es verdad, hasta aquí hemos cantado, hemos hablado, hemos enseñado de que todo es posible, de que para Dios no hay nada imposible. Pero creo que hasta aquí dejamos en claro que el que lo puede todo es el Señor, no yo. Que el que hace todas las cosas es el Señor, no nosotros. Que el que va a hacer su voluntad, y debe ser siempre hecha su voluntad, es el soberano del cielo y la tierra, nuestro Señor, no nosotros. El poder no está en una declaración de decir: yo declaro que esto va a ser hecho y lo voy a lograr. Un hermano en una ocasión me dice: pastor, es que usted no tiene fe, me dice, porque estábamos orando
No estaba orando, la verdad que sí. No estaba orando, él me dijo, quiero una movilidad, pastor, hace muchos años atrás. Usted necesita una movilidad para moverse, para transportarse. Y yo le digo, sí, creo que sí. No lo había pensado todavía. Estaba recién casado. No había pensado como una necesidad. Pero ahora que lo menciona, tal vez quisiera una movilidad. Y me dice, ¿qué movilidad quiere? Si nunca lo había pensado, tampoco pensaba qué modelo, ¿no? Y le digo, la verdad, no sé, le digo, puede ser. Y le comienzo a mencionar algunos vehículos. Y él me dice, ¿qué color? No sé, hermano, digamos, no había pensado ni en el modelo, peor en el color, peor en el color. Y él me dice, no, está mal, usted tiene que orar con el modelo y el color. ¿Ah? Y Dios le va a dar ese modelo y ese color, porque si usted no cree, no lo va a tener, y por eso no tiene nada, me reteó, digamos, ¿no? Por eso no tiene nada. Dios es muy bueno con nosotros. Y nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Y a pesar de que a veces nosotros no recibimos lo que pedimos, puede que no lo recibamos porque no estamos preparados para recibir de parte de Dios lo que hemos pedido. Puede que lo que estemos pidiendo tampoco sea conforme a su voluntad y por tanto no lo vamos a recibir. Puede que no sea el tiempo de Dios y por tanto no lo vamos a obtener. Y puede aún ser que Dios tenga otros planes diferentes a los míos y por tanto debo someterme yo a la voluntad de Dios. No es Dios el que debe ser el títere de nosotros, que cuando pedimos, que cuando oramos, que cuando clamamos, que cuando rogamos por algo, Él nos va a dar como si fuésemos unos niños malcriados, que Dios tiene que darnos todos. Y no sé si ustedes son tan malcriados como piden a sus padres. ¿Cómo le piden a sus padres las cosas? ¿Piden bien? ¿Ah? ¿Saben pedir bien? Porque hay niños malcriados, ¿no? Hay niños malcriados. Papá, quiero esto, y si no le da, hacen su berrinche, ¿no? Yo he visto niños en el mercado, especialmente niños haciendo berrinches ahí que da ganas de darle una paliza y digamos para que se le pase su berrinche, ¿no? Hay otros que no, papá, y que tenés que darme, y el vago no hace nada y quiere que el padre le dé todo, digamos, ¿no? No se porta bien y quiere que el padre le dé. No es un hijo educado y quiere que el padre le dé. No trabaja y quiere que el padre le dé. No estudia y quiere que el padre le dé. Muchos de nosotros somos como hijos malcriados delante del Señor, el soberano, el dueño de todo, que pretendemos que Él nos dé todo lo que nosotros queremos, pero no estamos viviendo en una comunión plena, en un deleite en el Señor, en una confianza en el Señor, que puede que me dé o no me dé, yo permanezco en Él. Y Job dijo eso, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sigue siendo bendito. No puedo yo pensar que solo le creo, solo confío, solo me gusta el Señor y las cosas del espirituales cuando Dios me da lo que yo quiero. Mire, yo le decía a este hermano que me hablaba de la movilidad, Dios después me dio una movilidad. Y me la dio de la forma y la manera que yo tampoco esperaba. Solamente como un testimonio personal, en el 2016, un hermano me dice, pastor, yo quiero darle una movilidad. Yo había estado pidiendo ya, iba a estar orando por una movilidad, pero no veía el color y el modelo. Ya no tenía el color ni el modelo. Solo pedía algo que Dios pueda, siempre algo pequeño, decía yo, algo no muy grande para mi economía, para poder sostenerlo, mantenerlo y para que también pueda pagarlo, ¿no? Entonces yo decía algo así, estaba orando al Señor. Los hermanos también oraron, algunos, y vino el momento en que este hermano me dice, quiero dar una movilidad y quiero darle una movilidad. Y me dice, pero ore. Fue en el 2015 al final, si no me equivoco, y me dice, pero ore. Y yo le digo, ¿por qué quiere que ore? No, yo estoy vendiendo una propiedad y de ahí yo tengo pensado tener un dinero para comprar una movilidad y le voy a dar una movilidad. Así que ore. Así que si quiere una movilidad, ore, me dice. Bueno, ya, vamos a orar. Vamos a orar. No me gusta que me pongan en esa situación, pero vamos a orar. Vamos a orar. Y oramos, y pasó el tiempo, un año pasó.
Un año pasó, después de un año, el hermano me dice, pastor, ¿ha orado? Y yo le dije, claro hermano, yo oré. Y bueno, allí me reía yo un poco y él me dice, parece que sí oró. Bueno, quiero decirle, me dice, vaya conmigo mañana a tal lugar y lleve su carnet. Y entonces yo voy a ese día, era un sábado, y me dice, vaya a tal hora, a las 10 de la mañana, nos vemos en ese lugar, en el centro de la ciudad, en Santa Cruz. Yo voy y allí el hermano, era una casa de autos, una casa, una venta de autos. Y allí me dice, pastor, ahí está la camioneta que yo le dije. Una camioneta Hilux 2016 del año. No era el color que yo quería, ni era el modelo que yo pensé. No había pensado, como digo, ni en el modelo ni en el color. Y Dios me dio un vehículo 0 kilómetros, digo, del año, una camioneta y todo eso. Y yo no la creía, yo no concebía todavía eso. Yo hice algunas cosas con eso, porque a mí me enseñaron y yo tengo bien en claro que cuando Dios me da a mí, es también para bendecir y para poder compartir, para poder bendecir a otros y para poder compartir. Conmigo estaba trabajando un pastor con nosotros, un pastor de jóvenes, y no tenía movilidad, y yo con una camioneta 0 kilómetros. ¿Qué hice? Le dije al hermano, usted me regaló una movilidad y todo lo demás. Quiero preguntarle esto. Dios puso en mi corazón que no es posible que yo pueda estar con un vehículo así, tan de lujo y todo lo demás, y el hermano no tenga tampoco no tenga nada, porque él trabaja conmigo. ¿Usted qué diría si yo puedo vender la movilidad y puedo darle un poco de dinero a él para que se compre un vehículo y yo me compro otro vehículo? Me dice, pastor, ya la movilidad es de usted. Usted hace lo que usted quiera porque es de usted. Yo no tengo por qué decidir sobre lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero me agrada si usted quiere compartir de lo que Dios le ha dado a usted. Para nada otra cosa el hermano, muy bien, y poco lo conocía yo al hermano por si acaso. Y entonces el hermano me permitió tal vez de cierta forma eso, y hice eso. Le di al hermano, le di a un hermano, al pastor, le di para que se compre un vehículo, y le di a otro hermano, que era el otro hermano que trabajaba conmigo también, para que se vaya a estudiar a Guatemala. Y se fue a estudiar a Guatemala para estudiar teología. Y yo me compré el vehículo que tengo allá, ese que está allá, la Prado. Lo hice eso. ¿Por qué contarles ahora eso? Por como le dije al principio, cuando escucho y veo personas hoy en día que en el nombre del Señor viven como reclamando de Dios algo, cuando nosotros somos deudores a Dios, deberíamos ser agradecidos, y ese corazón agradecido es mucho mejor y es más acepto delante del Señor. Y también tiene que ver con que nosotros podemos orar y pedir. Y Dios sí nos puede dar. Yo le di un testimonio de algo que Dios me ha dado. Pero puedo también darle testimonio de muchas cosas que Dios no me ha dado. Que Dios no me ha concedido. Que Dios no me respondió cuando le rogué y cuando le pedí. Y eso no va a cambiar mi fe y mi confianza en el Señor, porque cuando Jehová me da algo, debo ser agradecido y debo darle la gloria a Él y debo compartir de lo que Él me da. Pero cuando Él no me da, Él sabe mejor que yo por qué no me da las cosas. Por tanto, creo que cuando pensamos en todo lo puedo en Cristo y que hay que pedir y Dios nos va a dar y que vamos a ir y conquistar y vamos a ir y vamos a ganar, vamos a ir y vamos a hacer las cosas para el Señor, también debo considerar por otro lado que hay momentos, que hay oraciones, que hay peticiones que puede que no sean contestadas y aún así Dios sigue siendo el mismo. Amén. Aún así Dios debe ser alabado por nosotros. Aún así nosotros debemos ser personas que no cambiemos nuestra confianza y dependencia en el Señor. En estos versículos del capítulo 37 hablan algunas palabras que los cristianos deberíamos realmente
no creerla, sino vivirla. No solamente decir, creo que debo hacer esto, sino realmente apoderarnos, realmente hacerla, encarnarla en nuestra manera de vivir. Porque dice, confía, y si van a marcar conmigo, marquen estas 4 palabras. Versículo 3 dice, confía en Jehová. ¿Están conmigo? Amén. 37:3 de Salmo. 37:3 de Salmo dice, confía en Jehová. Segunda palabra que pueden marcar. Versículo 4, deleítate en Jehová, asimismo en Jehová. Número 1, confía. Número 2, deleítate. Número 3, encomienda a Jehová tu camino. Y número 7, versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová. Yo creo que estos versículos son progresivos, que estas palabras son progresivas de una dependencia del Señor, de una fe saludable en el Señor, de una oración, también se puede decir que es acorde a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque yo debo ser un hombre de fe. Por eso creo, por eso confío en el Señor. Tenga fe en el Señor, porque Dios nos pide, Dios quiere que los creyentes tengamos fe, y tal vez lo imposible para usted en el Señor será posible. Confíe en el Señor. Pero en segundo lugar, no solo quédese con la fe, la confianza y el creer en el Señor, sino también deleítete. Esta palabra que está en el centro es grandiosa. Creo que pocos cristianos, y voy a decir como para una exhortación a todos los cristianos en general, pocos cristianos hacen realidad esta palabra en sus vidas. Deleítate asimismo en Jehová. Tiene que ver con que nosotros disfrutamos ser cristianos. Disfrutamos de la presencia del Señor. Disfrutamos de andar en el camino de Dios. Disfrutamos de estar haciendo las cosas del Señor. Y eso va de cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta ir a la iglesia? ¿O le tienen que rogar para ir a la iglesia? Y si tuviesen una fiesta en el mismo horario de culto, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a la fiesta o van a ir al culto? El domingo lo apartan para el Señor, o el domingo lo apartan para ustedes. El domingo lo entregan como un culto de agradecimiento, de adoración al Señor, o es un momento simplemente que usted se aburre y se cansa porque hay que ir una vez más al domingo al culto. Otra vez un culto, otra vez las cosas del Señor. Si te has cansado del Señor, pues no estás cumpliendo este deleite. Quienes verdaderamente se deleitan en el Señor disfrutan hacer cosas para Dios, disfrutan de su presencia, disfrutan del camino cristiano y no se están durmiendo en el culto. No se están aburriendo con las cosas del Señor. No se están cansando y diciendo, ya oré tanto tiempo y Dios no me responde. Creo que mejor voy a dejar de orar. Conozco a hermanos y hermanas que han orado por muchos años sobre alguna petición particular y la verdad es que Dios le ha respondido después de muchos años. Hay una hermana en la iglesia que oró por su esposo para que se convierta al Señor 18 años. 18 años oró para que se convierta a su esposo. Hoy su esposo se ha convertido ya hace un tiempo atrás, es decir, pero la hermana oró 18 años. Y no perdió su fe, no dejó el camino del Señor y siguió y Dios le respondió. Porque era una sana petición. Ahora, la segunda cosa en este punto de petición y oración es que nosotros debemos saber si estamos orando conforme a la voluntad del Señor. Estamos orando para hacer algo para otro, servir y poder involucrarnos en la obra del Señor, o estamos orando para nosotros, para nuestra vanagloria, para nuestro beneficio. Y por ejemplo, algunos, yo Señor quiero un auto, ¿no? ¿Y para qué quieres el auto?
No sé, Señor, pero lo quiero. Y quiero el auto y cosas así. Señor, quiero esto. Y pedimos cosas a veces que solamente son oraciones o peticiones, caprichos. Son caprichos nuestros, son deseos nuestros, fruto de la carne. Y dice la palabra del Señor que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Y si pedimos mal conforme a nuestra carne, no tendremos del Señor nada. Así que no vengamos a hacer declaraciones de que Dios nos va a dar, de que Dios nos va a dar la victoria, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a proveer algo, si estamos solamente pidiendo conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad del Señor. Aún Jesucristo orando decía, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, Padre. Y nosotros los cristianos deberíamos aprender a orar. Voy a usar un pasaje sobre oración. Si van conmigo a Mateo, capítulo 6, veremos algunas palabritas puntuales y tal vez nos va a ayudar a poder sintetizar y poder ordenar nuestras peticiones, nuestras oraciones al Señor. Versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, 6, Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor está enseñando a sus discípulos a orar. Les enseña el Padre Nuestro un poquito más adelante y dice esto antes de enseñar el Padre Nuestro. Él dice de esta forma, dice el versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve o que ve en lo secreto te recompensará en público. Si hay algo que hay que entender de la oración, es que la oración es íntima y es personal, es con Dios. Es verdad que hacemos oraciones públicas, es verdad que hacemos oraciones en la iglesia, es verdad que hay oraciones en un comedor, es verdad que hacemos oraciones con otras personas, pero no podemos ser fariseos en nuestra oración cuando hacemos solamente declaraciones, oraciones, momentos de orar, y ahí queremos aparentar ser espirituales y no es real. Si no es así, somos hipócritas. Cuidado con la hipocresía en la oración. Segundo, y cuando, versículo 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. O sea, lo que debemos nosotros aprender a orar o cómo orar es tener en claro que nosotros debemos orar con sencillez. Y tiene que ver con nuestro vocabulario. No sé si usted copia oración de otro. ¿Ha copiado oración de otro? Y lo escucha el hermano Paul orar y dice, bien, creo que así voy a orar. Y le escucha al hermano Jeremy y dice, mira, digamos, una palabrita más para mi oración. Y vivimos ahí copiando palabras de otros, expresiones de otros, y no hablamos así. Nosotros hablamos con el idioma, con la forma de comunicar, con la propia manera de hablar en el día a día. Y resulta que Dios quiere que nosotros seamos sencillos en la oración y sinceros en la oración. Sencillos y sinceros, con palabras nuestras propias, con palabras reales, auténticas, que entendamos, que comprendamos, que tengamos discernimiento, que sepamos lo que le estamos diciendo al Señor, que tengamos en claro lo que le estamos rogando, pidiendo, orando, agradeciendo al Señor, y sean nuestras palabras y no las palabras de otros, no vanas repeticiones como algunos entonces. Y eso hay que aprender a orar. Una de las cosas que debemos arreglar en nuestra manera de orar es que debemos dejar de usar mucho ciertas palabritas. Por ejemplo, algunos cuando oran siempre Señor, 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 y uno les cuenta al Señor y va, digamos, no sé cuántas veces, digamos, ¿no? Y uno dice, ¿qué? Pero cuando habla no habla así, porque cuando yo hablo con una persona no le estoy diciendo su nombre todo el tiempo. No le estoy diciendo todo el tiempo su nombre a alguien, le digo una vez y luego ya no le digo hasta el final. Entonces la comunicación y el diálogo con Dios debe ser tan fluido que deba ser de una manera natural y de una manera sencilla en nuestro vocabulario, y a la misma vez debe ser sincera. Creo que no somos sinceros cuando oramos, porque muchas veces pedimos y nos hacemos los que queremos otra cosa. Pero Dios dice, pero si tu corazón dice otra cosa, tú me estás pidiendo algo,
pero yo no veo solo tus palabras que salen de tu boca. El Señor ve lo que hay en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente. Así que cuando usted ore, no piense que usted va a engañar al Señor con sus palabras, porque Dios sabe lo que verdaderamente usted quiere. Y lo que verdaderamente usted quiere, debe hacer en oración al Señor. Le animo a estudiar los salmos. Yo he estudiado este tiempo los salmos, ya de un tiempo a largo vengo haciéndolo, y me ha impactado unas 3 cosas de David en su oración, en su comunión con Dios. Y una de las cosas que me impacta de los salmos es que David es, a veces pienso yo, muy sincero, muy sincero ante Dios. A tal punto que hay momentos que parece que David se está quejando ante Dios. Hay momentos que David le está diciendo al Señor, ¿por qué? Y cosas así. Pero David es sincero. Y sea lo que nosotros hemos escuchado y es real en David, es que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Porque es alguien que a Dios y con Dios habla. No ha visto a personas usted que cuando oran dicen, Señor, muchas gracias, Señor, las cosas están mal, pero te quiero dar gracias, Señor, mi familia, mi situación económica, pero quiero agradecerte y cosas así. Y cuando acaba su oración, ¿qué hace? Le dice a su pareja, le dice a su amigo, le dice a su hermano, le dice a su padre, ay, que las cosas están mal. Y se queja ahí. Y ese es el verdadero hombre y no el que oró. Está como el pastor que visitó a una hermana a una hermana que estaba muy mal de salud. El pastor visitó con un diácono a la hermana. Y visitando a la hermana enferma, muy enferma la hermana, el pastor, luego de visitar, darle unas palabras con la Biblia, dice, hermano diácono, por favor ore por la hermana que está enferma. Y el hermano hace una oración de esas que solamente se hacen contra los enfermos espiritualmente, ¿no? Señor, tú lo puedes todo. Señor, levanta a esta mujer de esta cama. Tú eres el médico, sobre todo médico. Para ti no hay nada imposible. Y tú puedes sanar a esta hermana. Señor, oro para que esta hermana sea... Pues, tremenda oración, ¿no? Acabó la oración y salen de la casa y dice, pastor, no pasa de hoy día la hermana. Se va a morir. Se va a morir. ¿Cómo vivimos así? ¿Cómo vivimos así? Orando una cosa, sintiendo otra cosa. Expresando a Dios una cosa y teniendo otro sentir en la realidad de nuestra vida. Necesitamos realmente tener una comunión fluida con Dios, una comunión armoniosa con el Señor, en la cual podamos disfrutar de lo que Él va a hacer y hace con nosotros. Por tanto, creo que es así. Voy a saltar unos versículos adelante al capítulo 7 de Mateo y un poquito más sobre la oración. Dice versículo 7, capítulo 7, versículo 7, de Mateo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Mas si vosotros, siendo malos, pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sí, nuestro Padre es mucho mejor que nuestros padres humanos. Nuestro Padre celestial es el mejor de todos y Él sabe lo que necesitamos, pero creo que lo que no conocemos al Señor es lo que hace que cuando pidamos o pedimos mal. Usted no va a tener del Señor de lo que usted quiera. Usted va a tener del Señor lo que Él quiera. Y lo que Dios quiere es mucho más grande que lo que yo quiero. Porque ¿quién sabe lo que es mejor para mí? ¿Usted o Dios? Pregunto. Dios. Así que tú puedes decir, pero yo estoy seguro, Señor, que es esto lo que yo quiero. Y es por eso que a algunos no nos gusta pedir con confianza, pero a la misma vez con dependencia en que el Señor va a responder.
El versículo de otra vez de Salmo dice, confía, deleítate, y luego dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y después dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Vamos a pedir, vamos a rogar, vamos a decir, Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello, pero estoy dispuesto a esperar pacientemente, esperé en Jehová, dice el salmista. Y él oyó mi clamor. ¿Tenemos paciencia cuando oramos? Cuando digo de estos predicadores que hoy vienen hablando de declaraciones y cosas así, en las oraciones debemos considerar que ellos no están pensando en paciencia, no están pensando en esperar en Jehová y no están esperando del Señor lo que Dios quiera, sino lo que ellos quieran. Y no se puede vivir así, se debe vivir dependiendo en el Señor. Ore lo que usted quiere. Ore lo que usted pida, ore al Señor por las cosas que necesita, ore al Señor por los proyectos que vendrán en este nuevo año, ore por su vida como un instrumento en las manos del Señor, ore pensando que todo lo va a poder en Cristo, que le va a fortalecer, pero espere en Jehová, confíe en Jehová. Deleítese a sí mismo en Jehová, guarde silencio ante Jehová y espere que Él haga, espere que Él actúe. Yo soy de los que manejo una frase que dice, no debo yo pensar que Dios me va a mostrar el mapa completo, sino que Dios me da solamente la muestra del siguiente paso a dar. Y yo si sé el siguiente paso, entonces estoy bien. Y si usted asegúrese de que el paso que va a dar, lo da en la voluntad del Señor y entonces estará en su voluntad. Usted no necesita saber todo el mapa y no necesita saber hasta allá, hasta dónde va a llegar usted en su vida. Solo necesita saber que hoy está haciendo la voluntad de Dios, que hoy está en los caminos del Señor. Esa es la idea y la expresión del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese versículo tiene que ver con una ilustración que había del uso de la lámpara. Cuando la gente iba muy cargada y no tenía las manos libres para poder agarrar una antorcha, un mechero o algo así para iluminar su camino, ellos cargados, ellos muy ocupados con las manos, ¿qué hacían? Se amarraban en el pie, a un lado del pie se amarraban un tipo de mechero para iluminarse. Entonces, con el mechero ahí en el pie amarrado, andaban en la oscuridad de la noche, en la oscuridad de los caminos difíciles, y entonces, ¿veían todo como una linterna? No tenían linterna. ¿Qué tenían? Un mechero que solamente le alumbraba el siguiente paso que iban a dar. Y la Biblia es así. La Biblia no te va a decir mañana, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, esto pasará en tu vida. No, la Biblia te va a decir hoy. Este presente, este paso, este momento es el que Dios quiere que tú hagas, que tú confíes, que tú dependas del Señor y Él hará. Y Él cumplirá. Por eso no entendemos nosotros qué es confiar y depender en el Señor. Recordarán ustedes el famoso evento, uno de los eventos más conocidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la victoria de David sobre Goliat. ¿Recuerdan? Y de cierta forma es verdad, hay una metáfora allí, un poco una ilustración de la vida de nosotros ante la adversidad y puede ser algo así. Pero quiero quedar con unas palabras de David. Y si van conmigo a Primera de Samuel o primer libro de Samuel, capítulo 17, me gustan algunas palabras de David antes de enfrentarse a Goliat, que creo que es el centro y es la razón de la victoria de David sobre Goliat. No es la fortaleza, no es la habilidad, no es el muchacho ganando la batalla, sino es estas cosas que él menciona. Capítulo 17 de primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37, está David hablando ante el rey Saúl. Por si acaso antes de esto Saúl había escuchado de David y se asombró por la determinación, la fe,
la confianza que tenía David en una victoria. Y el versículo 37 dice, y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Y qué dijo Saúl a David cuando escuchó de él eso? Ve, y Jehová esté contigo. Ve, y Jehová esté contigo. Por si acaso, ¿por qué Saúl dejó que David vaya a enfrentarse con el Goliat? Porque era el único, porque suicida que vaya, digamos, ¿no? No. Saúl vio algo que él había perdido. Saúl había perdido la presencia de Dios con él, la fe y ciega y poderosa en el Señor la había perdido. Y cuando escucha a este muchachito con una expresión grande de decir, ¿por qué no van y se enfrentan? ¿Por qué ese hombre necesita realmente que alguien le dé una lección? ¿Por qué? Porque él está blasfemando contra el nombre de Jehová, contra el pueblo de Dios. Y David tenía una fe, una determinación y dijo, si nadie más, yo voy. Le llegaron las palabras a oídos del rey y el rey dijo, a ver, tráigamelo muchacho. El muchacho vino, se presentó delante de él y es ahí donde David dice estas palabras. Ahí delante del rey le dice, Jehová me librará. Porque lo ha hecho antes, porque ya lo hizo antes acá con el oso, con el león, y lo va a hacer también. Era una fe, una determinación, una confianza en el Señor que le sorprendió y de cierta forma le volvió un pensamiento saludable a Saúl de decir, creo que este va a tener una victoria. Saúl tuvo ahí un momento de decir, creo que este muchacho tiene algo que ahora es útil. Y por eso lo dejó. Y le dijo, toma mi armadura. Soy de los que creo que no le dio la armadura solamente para protegerlo, sino que para mostrar que la armadura de él también estaba en la batalla. Y Saúl estaba allí con su armadura, de cierta forma. No estaba él, pero estaba su armadura, por lo menos. Saúl lo dejó, fue con David y David no fue al fin con la armadura, se la quitó, se fue solamente con su honda, con sus piedras y andó allí. Pero cuando el gigante le vio y le dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos, el versículo 43, y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo también el filisteo a David, ven a mí, te daré la carne o tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y escuchen las palabras de David, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en ¿qué? Yo vengo en el nombre de Jehová. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuervos, hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y de toda la tierra. Sabrá que hay Dios en Israel. Un muchachito con esa fe, con esa determinación, con esa confianza, con esa dependencia en el Señor es otra cosa. Y si ese muchachito derrotó a un gigante, no lo hizo porque era muy bueno solo con la honda. No lo hizo porque las piedras eran muy buenas. No lo hizo porque la honda era muy buena. No lo hizo porque era muy ágil, le había matado ya un oso y un león. Lo hizo por esta determinación. Lo hizo por esta fe. Lo hizo por esta confianza. Lo hizo por esta forma de creer al Señor. Si hay algo, jóvenes, que necesitamos otra vez recuperar hoy en día en nuestra manera de vivir, por un lado, es la fe. Hay que vivir vidas de fe. Y hombres de fe es lo que Dios busca hoy en día en su iglesia, en su pueblo, que crean en Dios, que le crean al Señor, que crean en las promesas del Señor y vivan por fe. Pero también, por otro lado, como dije en primer lugar, pero cuidado con el abuso y la mala interpretación de la fe. No creamos que fe significa que es lograr lo que yo quiero. Fe es hacer la voluntad del Señor. Fe es deleitarse en la presencia del Señor. Fe es confiar y esperar en Él.
Dios hará, no yo. Dios hará en su tiempo, no en nuestro tiempo. La palabra bíblica para kairos es la palabra tiempo. Y esa palabra kairos significa no tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios. Y eso es lo distinto que debemos nosotros realmente tomar en cuenta. No debo vivir en mi tiempo, no debo vivir cuando yo quiero, sino cuando Dios quiera. Espere en el Señor. Yo les dije, y no es una contradicción, y debe haber un equilibrio en eso, porque yo les dije en unas enseñanzas anterior a este momento que usted debe aprovechar todas las oportunidades y debe ir adelante, y si hay una oportunidad debe tomarla, debe ir para allá. Pero recuerde que ahí estábamos hablando de determinación y de decisión, que es necesario en la vida, pero también puede que usted tenga no solo una opción, sino 2 o 3 opciones. Y eso debería ser evaluado, discernido bajo una lupa espiritual de fe, de oración, y hay que pedir al Señor. Y eso hace la diferencia siempre. A eso hará la diferencia siempre. Yo bromeaba con Rudy, está aquí conmigo que me acompaña ahora. Yo bromeaba con Rudy y a la misma vez no estaba tan bromeando. Con algo que yo le dije un día, vas a predicar o quiero que prediques hoy día. Y él me dijo, no sé, voy a orar, me dijo, para predicar. Y yo le dije, no tenés que orar, tenés que de una vez predicar. Y hay 2 cosas en eso que yo le estaba diciendo a él. Hay 2 cosas. Uno es que hay cosas que no se deben orar, simplemente directamente se deben obedecer, porque no es pecado hacerlo y debe hacérselo y debo yo hacerlo. Y debería estar siempre preparado para hacer cosas para el Señor. Pero por otro lado, hay momentos que sí, verdaderamente cada uno debe considerar que hay momentos que hay que orar, que hay que pedir al Señor y no meterse a la aventura porque no he consultado con Dios, no he hablado con Dios, no es del Señor, no hay una claridad de que lo que va a venir, de lo que viene, de lo que tengo que hacer, de lo que puedo hacer, de la decisión que tengo en mi vida, es algo del Señor. Por lo tanto, debo orar. Algunos nunca han orado pensando en su novia o en su novio. Y cuando se casan, recién oran. Ya está fregada la cosa ya. Le pelaron, digamos, ¿no? Era al revés, ¿no? Hay que orar primero y después hay que meterse al asunto. No es al revés, digamos, no, Señor, digamos, ¿no? O tampoco creo yo que debe usted orar para los chiquitos y para los que están por enamorar. Debe orar usted por la chica que ya le gusta. Porque ya una chica que le gusta, debo orar por ella. Señor, quisiera que ella sea la voluntad. Es ella la voluntad y creo que está mal porque yo debo orar sin nombre primero. Debería orar pensando simplemente en que Dios va a guiarme a alguien y ya después vendrán los nombres o las personas o la persona, y no así que nosotros tengamos directamente que ponerle, porque nuestras oraciones muchas veces dicen quiero la voluntad del Señor, pero por otro lado, por abajito dicen pero quiero yo esto, Señor. Quiero esto, Señor. No, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero que sea ella. Estoy dispuesto a que sea tu voluntad, Señor, pero que sea esto. Y no estamos realmente siendo sinceros con el Señor, y eso será mucho más saludable. Hablaba con mi esposa cuando estaban por nacer, cuando teníamos embarazada estaba ella para tener los hijos que ha tenido, y yo le decía que nosotros deberíamos orar porque sea hombre o sea mujer. Y generalmente, ¿qué pasa con un pensamiento en cuanto a los hijos? Dicen, no, con tal que sea sanito, dicen, ¿no? Con tal que sea bien, que esté sanito, que no esté enfermo y cosas así. Pero dentro de tu corazón, ¿qué dice? Quiero que sea hombre. Quiero que sea hombre. ¿Y por qué no le dices a Dios eso? ¿No? ¿Y por qué no le pides al Señor que sea hombre? ¿Acaso es pecado pedirle al Señor que sea hombre? No es pecado. El problema va a ser, y el pecado va a ser, que si Dios no te lo da hombre y te lo da mujer, tú no tengas del Señor la paz, la gratitud, el contentamiento, porque Dios pensó mejor que tú. Y entonces Dios respondió. Y es así. Pero luego ella me decía, y eso me hizo pensar un poquito más cuando mi esposa me dice, pero ya no vamos a orar cuando ya yo estoy embarazada, porque ya está formado. ¿Qué voy a orar? ¿Qué voy a orar?
y es como un hermano que fue a hacerse, le dio a su esposa para ir a hacerse una ecografía, y ahí ahora no ves ecografía 3D, 4D, y hay hasta 5D creo ahora, ¿no? Y la 5D es la más cara, y vienen con su CD, y se mueve el muchacho, ya se le ve todo, digamos, ¿no? Ahí dentro, y él dice, anda, y él quería que sea varón, él quería que sea varón, así que no tuvo tiempo ese día para ir a acompañar a su esposa, pero le dice, anda y vas a pagar la más cara, vas a pagar la 5D, para que sepamos bien que va a ser hombre, ¿no? Entonces vas a ir por el 5D. Fue y costaba $100, si no me equivoco. $100 cuesta una ecografía 5D, por lo menos allá. Y ella fue y se hizo una ecografía 5D con $100. Y allá, y salió bien que era mujer. Salió bien que era mujer. Y entonces ella viene y le dice, mira, ahí están los resultados. Y si querés mirarlo en la computadora, porque también está el CD y todo lo demás. ¿Y qué es? Dice él. Hombre es. ¿Cómo salió? Dice, no, por su 5D. Y dice, es mujer. No puede ser, dice, ¿no? Es mujer, dice ella. Pues verdad, lo dice el video, lo dice allí la foto, es mujer. Dice él, para eso pagábamos la de $50 nomás. Y él me la contaba en tono de broma, obviamente, pero era la realidad que tenía. Lo que pasa es que nosotros, lo que voy es que no queremos ser sinceros con Dios. Seamos sinceros con el Señor cuando pedimos algo. Desea algo, clame al Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Tiene algo que usted quiera hacer en la vida? No se cohíba, no se limite. Vaya al Señor y pida, hable con Dios, tenga una armonía de relación con el Señor. Esa expresión de Pablo de orar sin cesar es agradable, a mí me gusta porque tiene que ver con que yo todo el tiempo puedo estar hablando con Dios. El teléfono tiene crédito para hablar con personas, ¿no? Pero se acaba el crédito, ¿no? Y cuando se acaba el crédito, no podés hablar más. No tenés mega, se acabó. Y cosas así. La oración es mejor que tu teléfono. Nunca se acaban los megas y nunca se acaba el crédito. Es ilimitado. Así que use el recurso de la oración y hable con Dios y tenga una comunión con el Señor fluida todo el tiempo, pero sepa que el soberano, el Dios del cielo y la tierra, Él hace su voluntad. Él es el que hace su voluntad. Espere del Señor lo mejor. El hecho de que usted pida grandes cosas para el Señor y que Dios le puede guiar a grandes cosas es saludable y es muy bueno. Pero también sepa que Dios le puede decir, tranquilo, espera, pacienta, paciencia, paciencia, paciencia. No somos muy pacientes y necesitamos realmente confiar en el Señor y esperar lo mejor del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero es en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ver con Él, no con nosotros, con Él. Yo lo puedo siempre en cuando esté en el Señor. Se va a poder hacer siempre en cuando esté en la voluntad del Señor. Se va a poder hacer siempre en cuando no busque mi deleite y mi vanagloria, sino busque la gloria de Dios. Se va a poder y se debe hacer todo en el Señor siempre en cuando yo viva obedeciendo al Señor y no viviendo conforme a mi manera de vivir en la carne. Viva en el Espíritu y espere del Señor cosas espirituales grandiosas y maravillosas. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, por cerrar, Dios, ahora este tiempo hasta aquí, Señor, con la enseñanza y también acabando, Dios, este campamento. Nos falta muchas veces equilibrio en la oración, en la fe. Nos falta, Señor, equilibrio entre saber que todo se puede en Cristo, pero a la misma vez, Señor, no es mi voluntad, sino es la voluntad tuya, y que tú eres el soberano, yo no soy el dueño, yo no soy el amo, yo no soy el soberano, tú lo eres, Señor. Y no quiero hacer mi voluntad, sino hacer la tuya. Ayúdanos a tener paciencia esperando en ti. Ayúdanos a tener fe en el obrar
en el tomar decisiones y antes de cada momento pueda yo encomendar mi camino a ti y esperar en ti, Señor. Gracias, Dios, por esta mañana. Si hay todavía alguien que no ha puesto su fe y su confianza en el Señor, ahí está, es la oportunidad hoy. Una vez más, invitamos. Y cierro hoy, como será la última, la invitación también por Cristo. Porque todo se centró siempre en esto, todo lo puedo es en Cristo, el que me fortalece es Cristo, el que me da el poder y capacidad es Cristo, el que me puede responder mis oraciones es Cristo, en el nombre de quien hacemos todas las cosas, en el nombre de Cristo. Nosotros no somos nada sin el Señor, con Él es todo posible, en el Señor es que somos más que victoriosos. Tú no vas a derrotar el pecado, tú no vas a quitar el pecado que está en ti, no lo puede hacer ningún hombre, todos somos pecadores y necesitamos de Jesucristo. El único medio, el único que por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario podemos tener redención, podemos ser quitados nuestros pecados, podemos tener justificación de nuestros pecados, podemos tener acceso al trono del Señor, podemos tener el acceso al cielo solo por Jesucristo. ¿Habrá tal vez alguien que dice hoy, yo acepto a Jesucristo? Levante su mano y queremos ayudarle. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta última enseñanza que tal vez toma una decisión de fe, una profesión de fe por Jesucristo? Y si no es así para ustedes jóvenes, anoche tomamos ya algunas decisiones, ya avanzamos en esto, pero tal vez hoy aprendiste algo más. Y si aprendiste algo más, ponlo por obra. No seas un oidor olvidadizo, sino aplica, obedece lo que está en la palabra del Señor, alinea tus pensamientos a la palabra del Señor y quiero animarle a eso. El desafío final es a vivir una vida de fe. El desafío final es confiar en el Señor, es depender del Señor. El desafío final es que el que hace la obra es el Señor, no nosotros. El desafío final en esta mañana también es estar dispuesto a esperar del Señor grandes cosas. Es el Señor el que va a hacer la respuesta, va a dar la respuesta y te animo a poder hacerlo así. Señor, bendice a estos jóvenes, bendice este campamento y el proyecto que hay, Señor, para adelante. Gracias, Dios, por este tiempo, este ministerio. Gracias por cada joven, Dios, de diferentes iglesias que se dieron cita a este campamento. Que tú, Señor, sigas obrando en sus vidas y usa a sus pastores, usa a sus líderes para poder seguir, Dios, instruyendo, seguir pastoreando, seguir, Señor, velando por sus vidas. Y Padre Santo, de acá, levanta, Señor, misioneros, levanta pastores, levanta, Señor, hombres allí de iglesia como diáconos, como gente que pueda servir en un ministerio, directores de alabanza, maestros de escuela dominical, hombres y mujeres que seamos activos y que realmente estemos decididos a hacer no lo que nosotros queremos, sino hacer tu voluntad y saber, Dios, que en ti todo es posible porque todo se puede en Jesucristo. Muchas gracias. En Jesucristo oramos muy agradecidos. Amén. Dios le bendiga, jóvenes. Muchas gracias por la atención y por la paciencia. Cerramos hoy conmigo y ha sido un placer estar con ustedes. Nosotros estaremos mañana en Tabladita, en el culto y también en Juan 23, ¿no? También en Juan 23 en la mañana vamos a predicar en los dos lugares. Y esta noche estoy en la iglesia Belén se llama, ¿no? La iglesia Belén. Y luego también en Carachimayo el domingo en la noche. Y el domingo estamos retornando a Santa Cruz. Entonces, un placer haberles conocido. Dios les bendiga, jóvenes. Un placer. No sé qué continúa.